dar 10 segunditos para que lo busquen. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amén. Hasta ahí vamos a leer nada más. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos compartirla, leerla, predicarla libremente, Señor. Con puertas abiertas, Señor, sin miedo a represalias, sin miedo a persecución. Oramos en el nombre de Jesucristo que mientras tu palabra es predicada, enseñada en esta tarde, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, todo lo que tu palabra dice y promete que pueda hacer, que ocurra esta tarde en este lugar, Señor. Esas sanidades, esas liberaciones. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, mi Dios, y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén. Amén. Se puede sentar. Me gustaría hablar un poquito acerca de este asunto, de este acontecimiento, donde encontramos a Jesús transfigurarse. Así dice la Biblia. Jesús se transfiguró. De hecho, si tú tienes la Reina Valera, te vas a dar cuenta que en el comienzo de esos versículos que hemos leído, al pie de esos versículos pone la transfiguración. O como dice estos versículos de Lucas que acabamos de leer, dice que la apariencia de Jesús, la apariencia de su rostro, se hizo otra. Esta palabra transfiguración que usa la Biblia, literalmente en el original, no es que sea como, sino literalmente significa metamorfosis. La metamorfosis es una transformación donde se cambia la imagen radical, donde hay un cambio por completo. No es un pequeño cambio físico, no es que tú seas de una manera y de repente vengas maquillado o vengas maquillada y ay, mira, ha cambiado un poquito. No, estamos hablando de un cambio radical. Una metamorfosis es no parecerte a lo anterior. Yo creo que cada vez que hablamos de metamorfosis, el gran ejemplo es al que todos nos enseñaron en la escuelita de pequeñitos, ¿verdad? Que es el de la mariposa. La mariposa sufre esta cuestión de la metamorfosis. Ella nace a través de un huevito, ¿verdad? Luego se convierte en una oruga, en un gusano. Del gusano pasa a lo que nosotros conocemos como pupa o capullo o crisálida. Y de la crisálida, no me digas cómo, surge una mariposa. De un huevo pasa a ser una larva, un gusano de lo más feo que hay, y pasa un proceso, una metamorfosis, y surge una preciosa mariposa, que por cierto los días de ella son muy cortos. Y este pasaje dice, el que acabamos de leer, que Jesús se transfiguró. Que Jesús sufrió una metamorfosis. Y uno dice, ¿qué me estás diciendo? ¿Que Jesús se transformó? A eso dice la Biblia. Así enseña lo que acabamos de leer. El Mateo capítulo 17, versículo 2 dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Pero quiero que entiendas algo, por favor. Tanto Mateo como Lucas usa esta expresión Lucas en sí no usa la expresión transfiguró, pero Mateo sí, usa esta expresión de se transfiguró, usó o tuvo una metamorfosis.
para que nosotros podamos entender qué es lo que pasó verdaderamente. Yo quiero que tú entiendas que Jesús no tuvo una metamorfosis, no se transfiguró en algo que no era. La realidad es que Jesús no se convirtió en lo que no era, sino que la realidad es que Jesús estaba mostrando quién verdaderamente Él era. Jesús no es un hombre que se hizo Dios, sino que Jesús es un Dios que se hizo hombre, que es muy diferente. En Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La verdadera transfiguración de Jesús fue en el cielo. Cuando Él, siendo Dios, dice que se despojó, pasó de ser una divinidad, pasó de ser un Dios, para convertirse en un siervo. Y lo que estaban viendo aquellos discípulos en aquel monte no es en sí una transfiguración, sino que Jesús estaba simplemente enseñándoles, mostrándoles quién era Él. Jesús en este pasaje estaba mostrando a los discípulos que Él era Dios, que Él es Dios. Les estaba mostrando su divinidad, su potencia divina. Les estaba mostrando que Él era el Mesías. Se habla muy poco de este acontecimiento de la transfiguración, ¿verdad? De hecho, estoy convencido que algunos es la primera vez que oyen cosas semejantes. Es la primera vez que alguien les está diciendo que Jesús tuvo una metamorfosis, que Jesús se transfiguró mientras estuvo aquí en la tierra. Pero aunque se hable poco desde los púlpitos o desde las enseñanzas cotidianas del día a día, esto no quiere decir que este acontecimiento de la transfiguración Lucas lo haya narrado ahí porque le apeteció, porque bueno, en sí fue inspirado por el Espíritu Santo y lo narró ahí porque sí. No. Si tú te vas al Evangelio de Mateo, Mateo también habla de esto. Mateo también cuenta cómo Jesús subió al monte con sus 3 discípulos y se transfiguró delante de ellos. Pero es que si tú te vas también al Evangelio de Marcos, Marcos también cuenta lo mismo. Y Marcos, siendo un evangelio que reduce mucho los detalles, sin embargo, en este caso, aumenta los detalles. Y es muy explícito con este asunto de la transfiguración, que te lo voy a resumir en 30 segundos si me das permiso. La Biblia enseña cómo en un momento dado Jesús se transfigura y de repente se le puede ver hablando con 2 varones, dice la Biblia. Uno de ellos era Moisés y el otro que estaba a su lado era Elías. Personajes de siglos atrás. Y de repente se da cuenta Pedro, Jacobo, Juan, que están ahí, ven eso y ven que estaba ahí Jesús, Elías y Moisés. Guarden silencio, por favor. Y cuando Pedro ve esta situación, cuando Pedro y los discípulos, Pedro siempre es el que habla porque él es el portador, pero cuando Pedro ve esta situación, se queda perplejo, se queda anonadado y le dice, Señor, bueno es que hagamos 3 enramadas, 3 tiendas de campaña, una para ti, una para Elías y una para Moisés y que podamos quedarnos aquí. Pero dice la Biblia que esto lo hace sin entender lo que allí estaba sucediendo. Y justo en ese momento cuando Pedro está hablando, cuando Pedro le está diciendo al Señor, hagamos 3 enramadas, dice la Biblia que una nube cubrió todo el lugar y la voz del Padre desde arriba, desde los cielos, dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Quiero hablarte de este asunto de la transfiguración y quiero enseñarte cuándo fue, dónde fue y con quiénes fue. Y voy a empezar hablándote de cuándo sucedió este asunto de la transfiguración. La Biblia enseña en el versículo 28 de Lucas capítulo 9, aconteció como 8 días después de estas palabras. Así empieza, así hemos leído en esta tarde. Aconteció que 8 días después de estas palabras Jesús se transfiguró. Y uno dice, bueno, ¿y qué palabras? Porque si esto sucede después de estas palabras, ¿y qué palabras son esas? Si tú te das cuenta, los versículos anteriores, si tienes la Reina Valera, ¿cuál es el título de los versículos anteriores? Jesús anuncia su muerte. En los versículos anteriores que acabamos de leer encontramos a Jesús por primera vez hablando abiertamente de su muerte. Nunca lo había hecho hasta ahora. Simplemente había escogido a su equipo, había consolidado a su equipo, había trabajado con su equipo, había hecho milagros, prodigios, señales, había recorrido ya varias regiones, varias provincias, pero había guardado silencio de lo que le era necesario padecer en Jerusalén. Y de repente, dice la Biblia, que reúne a sus 12 discípulos, los separa de la multitud, coge a los discípulos y les empieza a hablar abiertamente acerca de su muerte.
y les dice que le era necesario morir en Jerusalén. Le era necesario ir a Jerusalén, padecer por mano de los ancianos, por mano de los religiosos, y que los romanos le clavaran en aquella cruz. Y fue un momento tan difícil para los discípulos escuchar esto. Fue tan duro que la Biblia dice que no lo supieron recibir estas palabras. De hecho, Pedro, una vez más, que es un bocazas, que le pierde la boca, como a muchos de nosotros muchas veces, Pedro no sabe entender, digerir estas palabras, y dice la Biblia que comienza a exhortar a Jesús. No es Jesús exhortando a Pedro, es Pedro exhortando a Jesús. El Marcos capítulo 8, versículo 32 dice, esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Reconvenirle es echarle la bronca, es exhortarle, es corregirle. No hay ningún caso en esto te acontezca. No, Señor, no estás diciendo cosas coherentes. ¿Qué te está pasando, Señor? Jesús les habló claramente, dice el versículo, sin tapujos, sin censuras. Jesús no cogió a sus discípulos y les dijo, miren, ¿saben qué? Puede ser, no es seguro, pero puede ser que quizá cuando vaya a Jerusalén, ustedes saben que no tengo buena fama con los fariseos, ustedes saben que los escribas, que los doctores de la ley me tienen como un poquito de rintintín, y puede ser que me atrapen y ¿qué será de mí? No, así no fue el Señor. El Señor dice el texto que les habló claramente, sin pelos en la lengua, sin tapujos, sin rodeos. Él les dijo, caballeros, hasta aquí ha sido todo muy bonito, pero voy a Jerusalén porque tengo que morir. Me es necesario padecer mucho de mano de los ancianos y necesito ser crucificado en esa cruz. Ponte por un momento en la piel de estos discípulos. Ponte en la piel de esta gente, de estos 12 hombres que lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Ellos habían dejado familias, habían dejado sueños, propósitos, trabajos, como Pedro, como Juan, como Jacobo, que dice que dejaron los barcos. Abandonaron la empresa del Padre, dice la Biblia, que eran hijos de Zebedeo, y dejaron las barcas, las redes, y siguieron a Jesús. Habían renunciado a su vida, a su educación, a todo lo que tenían, a todo lo que eran, por seguir a un hombre, y ahora ese hombre les dice, tengo que morir. Me es necesario morir. Es un momento muy difícil, muy duro. Y yo creo que los discípulos no solamente estaban sufriendo porque un ser querido les estaba diciendo que iban a morir, sino que además sus vidas se estaban desmoronando. Ellos estaban viendo cómo todos esos sueños que se habían hecho en la cabeza, cómo esas películas que se habían montado, ese futuro que se habían imaginado porque habían creído que Él era el Mesías, a través de esas palabras todo se le derrumbó como un castillo de naipes. ¿Cuántos han hecho castillo con cartas? ¿Verdad? Y se ponen a levantar cartas y cartas, pero de repente sin querer estornudan o le tiembla la mano y eso se desmorona todo. Así le estaba pasando la vida a los discípulos. Eso es lo que vivieron. Y yo no sé cuántos han pasado por una situación similar, que escucharon palabras que les cambiaron su vida, que alguien les habló sin tapujos, sin rodeos. Alguien les dijo la realidad que a partir de ahora iban a vivir. No sé cuántos han escuchado frases, yo las he escuchado, pocas veces en mi vida, pero por desgracia he escuchado alguna vez eso. Esa conversación que te cambia la vida. Esas palabras que escuchaste que te cambió la vida, que se te desmoronó todos tus sueños, todos tus propósitos. Y a lo mejor como Pedro no las quisiste creer. A lo mejor como Pedro no era Jesús el que tenías delante, pero querías reconvenir a quien te estaba diciendo eso. ¿Tú estás seguro que ese informe dice eso? ¿Tú estás seguro de esa circunstancia? ¿Tú estás seguro que ese extracto bancario dice eso? Y nos cambia la vida de un momento para otro. Eso es lo que vivieron los discípulos. Un jarro de agua fría por parte del Señor. El Señor les habló claramente de su muerte. Y una semana después, dice la Biblia, que sucede la transfiguración de Jesús manifestando su gloria. Y uno dice, ¿y qué pasó en esos 8 días? Lo cierto es que nadie lo sabe. Desde que Jesús anunció su muerte y los discípulos se quedan en estado de shock, en un estado como de crisis personal, diciendo, ¿y ahora qué? No solamente estoy triste porque tú vas a morir, sino ¿qué va a ser de mí ahora? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi circunstancia? Nadie sabe lo que sucedió en esos días donde la Biblia no recoge nada. Pero sin embargo, una semana después, vieron la gloria de Dios. Una semana después de ese sufrimiento,
vieron a Cristo mostrando toda su divinidad. Muchas veces parece que Dios no hace nada cuando nos dan malas noticias. Y decimos, ¿y dónde está? ¿Y por qué has permitido esto? ¿Y por qué? Y empezamos a reconvenir lo que nos han dicho, empezamos a reconvenir la desgracia que tenemos que enfrentar a partir de ahora. Pero si somos fieles en ese proceso, en pocos días podemos ver la gloria de Dios. Ya te he dicho cuándo, 8 días después de esas palabras. Pero ¿dónde sucedió esto? ¿Dónde se transfiguró el Señor? El Mateo capítulo 17, versículo 6 dice, 6 días después, dice, uy, aquí hay una contradicción. Lucas dice 8, Mateo dice 6, son maneras diferentes de contar, porque Mateo no cuenta los días que inclusive. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Por favor, entiendan esto. Jesús para mostrar su divinidad, para mostrar su gloria, no lo hizo en un valle. No lo hizo en un hermoso valle floreciente, verde, lleno de flores, lleno de un pasto verde, de ovejitas pastando y comiendo. No lo hizo en una cómoda casa, como podía ser la de Marta, la de María, la de Lázaro, que eran amigos suyos, y podía haberlo hecho allí. Jesús, para manifestar su gloria, no lo hizo en una sinagoga que muchas veces la frecuentaba, dice la Biblia, como era su costumbre. Jesús, para mostrar su gloria, tampoco lo hizo en el templo que estaba vigente en aquel momento. La Biblia dice que Jesús subió a un monte alto. La tradición dice que este monte es el monte Tabor. No se sabe si es verdad, si es mentira, pero lo cierto es que era un monte alto, dice el texto. Ese monte era un lugar íntimo, donde Marcos dice, cuando Marcos cuenta esta historia, que se llevó a estos discípulos a un lugar aparte, a este monte. ¿Y sabes por qué Jesús hizo esto? Para que entendamos que para poder ver la gloria de Dios, debemos estar dispuestos a esforzarnos. Para que veamos la gloria de Dios, tenemos que estar dispuestos a subir, a crecer, a madurar en el Señor. La gloria de Dios, créeme, que no se manifiesta en los valles. La gloria de Dios solo se manifiesta en aquellos que están dispuestos a subir alto, a los que están dispuestos a pagar el precio de la intimidad con Dios. Esta mañana decía que la gloria de Dios, de esta potencia divina que estamos hablando de la transfiguración, desde aquí no se presenta. Desde un púlpito no se puede enseñar ni manifestar. Podemos ir a retiros, a congresos, que esta gloria no la vamos a encontrar. Esta gloria se encuentra en la intimidad con el Padre. Esta gloria solo se encuentra cuando tú, cuando no tienes nadie delante, cierras la puerta de tu habitación y te arrodillas delante de tu Dios y comienzas a tener una intimidad con Él. Y comienzas a orar a tu Dios en la intimidad sin que nadie te diga, wow, Carmen, qué espiritual eres. Oh, Leonardo, es increíble cómo buscas del Señor, eres un ejemplo a seguir. Donde nadie te ve. Donde solo estás tú y el Señor, como estaba diciendo antes nuestra hermana Carmen en su testimonio. Ella a solas, en su casa de rodillas, pudo ver y pudo ser manifiesta la gloria de Dios en su vida. Y es en ese monte alto, en la intimidad. No es para todos. Es para aquellos que quieren esforzarse, para aquellos que están dispuestos a subir esos montes altos. Ellos no subieron al monte a descansar. Jesús no les dijo, chicos, vamos arriba, hacemos un asadero. ¿Qué les parece, Pedro? Tú seguro que tienes algunos peces por ahí, vamos y arriba los hacemos y comemos y pasamos un buen rato, ¿verdad? La Biblia dice que ellos subieron al monte a orar. En Lucas capítulo 9, versículo 28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Iglesia, una vez más aprendemos que solo a través de la oración podemos ver la gloria de Dios. Única y exclusivamente a través de la oración. Vuelvo y repito que no son las lágrimas lo que mueve la mano de Dios. No es la lástima, no es tu necesidad. Es la oración lo que mueve la mano de Dios. Ayer me sorprendió la iglesia, para bien, gracias a Dios. Mélida convocó 14 horas de oración y yo dije, por aquí va a estar Mélida y si viene. Ahí estuvo Mélida, sentada inmóvil 14 horas. Ronald dice que es porque no te podías mover, no sé si es verdad. Y yo cada vez que venía, que entraba, que salía, había bastante gente. Dije, qué bonito.
Qué bonito ver una iglesia que ora. Qué bonito es ver que, no una iglesia que ora, sino qué bonito para mí es ver que la iglesia ha entendido que Dios está en la oración. Una iglesia que no ora es una iglesia derrotada. Y nosotros estamos aprendiendo a orar cada vez más. Y entre tanto que oramos, en medio de una de esas oraciones, te garantizo que Dios se va a manifestar. Entre tanto que oramos, algún día vamos a ver esa gloria prometida. Entre tanto que oramos, dice Lucas 9:29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. Bueno, ya te he dicho dónde, ya te he dicho cuándo, y ahora te voy a hablar de con quiénes se transfiguró el Señor. El Mateo capítulo 17, versículo 1 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, este Juan es Santiago, el que tú y yo, este Jacobo es su hermano que nosotros lo conocemos, y los llevó a un monte alto. Jesús no se llevó al monte a todos sus discípulos, sino que escogió a los 3 que en ese momento quizás estaban más preparados. Jesús escogió a esos 3 discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacobo, no solamente porque en aquella cultura, en la cultura judía, que entendamos que Jesús se movió en una cultura judía, si tú intentas entender el mensaje de Jesús con tu mente europea, vas a fracasar, o con la mente latina. Hay que entenderlo bajo una cultura judía. En aquel entonces, para que un testimonio tuviera veracidad, había que tener 2 o 3 testigos. Si el Señor se hubiera manifestado esa gloria, se hubiera transfigurado tan solo delante de Pedro, nadie hubiera dado validez a ese testimonio. Pedro hubiera corrido a toda la gente y le hubiera dicho, ¿sabes lo que acabo de ver? Jesús se ha transfigurado. Sí, está bien, yo te creo, pero eso no tiene validez ninguna. Eso no se puede apuntar en los evangelios, Pedro, porque no hay 2 o 3 testigos. Por eso el Señor llamó a 3 de sus discípulos, pero también lo hizo porque eran los más maduros en ese momento. Eran los que se le podía confiar este asunto. Porque la madurez en Dios no la mide el tiempo, sino en lo que se te puede confiar. La Biblia dice en Lucas capítulo 12, versículo 48, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El Señor está anhelando que crezcas, que madures, para confiarte cosas. Para confiarte esos misterios del reino, esos secretos de su intimidad. La madurez no es que lleves aquí 5, 10, 20, 50 años. La madurez es que te está confiando el Señor. Hay gente que lleva en la iglesia 5, 10, 15 años que no se les puede confiar nada. Y hay gente, sin embargo, que lleva 6 meses en el Señor y son dignos de confianza. La idea de crecer y de madurar es que Jesús pueda revelarte esas intimidades que a otros no se las puede decir, porque otros dirán, están locos. Si quizás este testimonio lo escucha gente que acaba de llegar o lo que quiere decir, dice, esta mujer está media, esta mujer es, esta mujer. Porque hay cosas que por más que tú le digas a la gente no lo entiende, no se les puede confiar. Por eso el Señor dice, no puedo hablar de esto con todos. Pedro, Juan, Jacobo, vengan ustedes, que van a ver algo impresionante. Cuando el Señor enseñaba, predicaba, cuando el Señor hacía milagros, lo hacía a toda la multitud. Las multitudes le seguían, la multiplicación de los alimentos, multitudes le seguían. Pero cuando el Señor, por ejemplo, quiso hablar de su muerte, dice la Biblia que Él cogió a sus discípulos. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él separó a sus 12 para hablarles de su muerte, pero de esos 12 Él hizo una criba y separó a 3 para mostrar su gloria. ¿Cuántos están aprendiendo acerca de la transfiguración? Pero no es de lo que te he venido a hablar en esta tarde. Más allá de lo que hemos visto, más allá de todas las enseñanzas que podamos sacar, tanto de Mateo, de Marcos, de Lucas, y sacar todos los detalles, todas las perlitas, esas pepitas de oro que puede esconder estos pasajes,
creo que más allá de todo eso hay un mensaje de Dios para su iglesia. Creo que hay algo muy importante en este pasaje de la transfiguración que tú tienes que entender si te consideras parte de la iglesia. Creo que este pasaje es un mensaje fundamental de Dios para su iglesia y más para estos tiempos que corren. Porque la iglesia actual está enfrentando un tiempo de muchísima distracción. Ya sea porque hay demasiadas actividades, ya sea porque tenemos demasiados trabajos, y no hablo solo de la iglesia, hablo de los seculares. Ya sea porque tenemos demasiadas ocupaciones, demasiadas obligaciones, ya sea por lo que quiera que sea, creo que muchos creyentes se están desenfocando del propósito de Dios por seguir estas distracciones. Escuchen esto, por favor. Vivimos un tiempo como iglesia donde tenemos las mejores tecnologías de última generación dentro de los locales, pero a su vez dentro de los mismos locales hay muchos corazones fríos y apartados y lejos del Señor. Vivimos un tiempo como iglesia donde tenemos al alcance de nuestra mano las mejores aplicaciones cristianas para el móvil, todas las versiones habidas y por haber a un solo clic de nuestro móvil, decenas de versiones instaladas. Pero sin embargo, la gran mayoría de los cristianos no leen la Biblia. Vivimos un tiempo donde tenemos los mejores retiros, los mejores congresos, los mejores seminarios de toda la historia, pero sin embargo seguimos escasos de obreros. Vivimos un tiempo como iglesia donde tenemos los mejores predicadores, pero escasean los pastores. Vivimos un tiempo como iglesia donde tenemos los mejores músicos, pero escasean los adoradores. Vivimos un tiempo como iglesia donde tenemos las mejores bandas cristianas, los mejores videoclips, las mejores puestas en escena, pero hay muy pocos que saben adorar en espíritu y en verdad. Vivimos un tiempo como iglesia donde muchos dicen tener un llamado para las naciones, donde muchos dicen que Dios les ha escogido, les ha llamado para las naciones y para grandes cosas, y no lo pongo en duda. Pero sin embargo su vecino se está yendo a una eternidad sin Jesús porque nadie les ha hablado de Él. Vivimos en un tiempo como iglesia donde nuestra luz solo está brillando dentro de las 4 paredes de la iglesia y no fuera, que es donde Dios nos ha llamado a hacer luz, en una generación perversa y maligna, dice el texto. Vivimos en un tiempo como iglesia que buscamos más los reconocimientos públicos, el ser premiados por el mundo. Y olvidamos el galardón que Dios tiene para nosotros en el cielo. Vivimos un tiempo como iglesia donde se enfatiza mucho la ayuda social, la ayuda al necesitado, al prójimo, pero donde no se ama al prójimo. Vivimos un tiempo como iglesia donde las congregaciones se están llenando de personas que les agrada lo que aquí hacemos, pero están vacías de verdaderos discípulos. Vivimos un tiempo como iglesia donde la gente viene a buscar toques, emociones, sensaciones de Dios, en vez de venir a madurar su relación con Dios. Vivimos un tiempo donde la iglesia trabaja arduamente, pero sin embargo ha dejado su primer amor. Vivimos un tiempo lleno de distracciones. Y esas distracciones, querida iglesia, nos están desviando del propósito divino de Dios. Jesús manifestó su gloria en este monte. Jesús pensó que estos 3 discípulos estaban suficientemente maduros para ver y experimentar lo que iba a mostrar. Esa gloria, esa divinidad, esa transfiguración delante de ellos. Se transfiguró delante de ellos. Y sin embargo, ellos solo pensaron en hacer unas tiendas de campaña. Ellos solo dijeron, vamos a hacer aquí unas enramadas, unas tienditas. En Lucas 9:33 dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y dice el texto, no sabiendo lo que decía. La iglesia de hoy se parece a estos discípulos que no saben lo que dicen ni saben lo que hacen. Pensaban que lo importante de ese momento era hacer unas enramadas, unas tiendas para permanecer ahí.
en vez de escuchar lo que Jesús tenía que decir. Por eso el Padre tuvo que intervenir en ese momento. Por eso tuvo que cortar ese momento tan glorioso donde Jesús estaba mostrando su divinidad. Pero el Padre, dice el texto, que tuvo que enviar una nube que cubrió todo ese lugar y llamarle la atención a los discípulos y decirle: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Lo que el Padre estaba diciendo era: no se distraigan con otras cosas que pueden ser llamativas, pueden ser placenteras, céntrense en oír la voz de Jesús. Lucas 9:35, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, este es, a Él oíd. ¿Por qué los discípulos actuaron sin saber? ¿Por qué dice el texto que los discípulos actuaron o hablaron sin saber lo que decían? La Biblia es clara y dice que ellos estaban rendidos de sueño. En Lucas 9:32 dice: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. ¿Cuántos están rendidos de sueño aquí? Ustedes porque ven mi cara y yo hago un sobreesfuerzo para estar despierto, pero me gustaría hacerle fotos a algunos de ustedes. A Breiner, que está ahí apoyado. Algunos de ustedes están rendidos de sueño. Hay muchos que durante el mensaje oye, y no les culpo, están cansados. Hay tanto que hacer. Para poder llevar un sustento a casa hay tanto que trabajar. Hoy Fátima me decía todo lo que ha tenido que trabajar. Que le cambiaron porque faltó una persona y le cambiaron de aquí para allá, de allá para acá. Ahora plancha, ahora esto, ahora lo otro, ahora no sé cuánto. El que más, el que menos, hoy ha tenido que madrugar para ir a un hotel a trabajar. Hoy aquí hay hombres cansados, trabajados. Y esta noche a las 10 van a estar aquí orando, a pesar de que mañana tienen que madrugar para ir a trabajar. Hay gente cansada, rendida de sueño. Es normal. No estamos hablando de vagos, de ociosos que son gandules y no quieren hacer nada. No, hay gente verdaderamente cansada de sueño, rendida, que no puede más. Yo siempre he dicho que los cristianos jugamos en desventaja con el tiempo. Porque el mundo también trabaja duro, pero a las 4 de la tarde o el horario que tengan se van a sus casas y descansan. Pero nosotros tenemos una actividad en la iglesia. Nosotros tenemos un ensayo de alabanza. Nosotros tenemos un culto de estudio. Nosotros tenemos una reunión de oración. Nosotros tenemos grupos de hogar. Nosotros tenemos esto, aquello y aquello. Y hay gente rendida de sueño, sobrecargada de actividades. Y yo veo una iglesia rendida, somnolienta, adormecida y distraída. Una iglesia tan sobrecargada de actividades que está rendida de sueño, como dice el texto. Lucas 9:32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Y ese cansancio y esa sobreactividad les está llevando lejos de la presencia de Dios. Y para que la iglesia entienda el propósito por el cual Dios te ha llamado, tienes que escuchar a Jesús. Lucas 9:35, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. La iglesia de hoy escucha a muchas personas, pero muy poco a Jesús. Le da mucho énfasis a lo que dice el hombre, pero muy poco a lo que enseña la palabra de Dios. Allí estaban Moisés, allí estaban Elías, y los discípulos quisieron hacer una enramada para Jesús, otra para Elías y otra para Moisés. Querían poner a la misma altura a estos hombres, a la misma altura que Jesús. Pedro, Juan y Jacobo parece que no se estaban dando cuenta que en tanto Moisés como Elías simplemente eran instrumentos de Dios. Pero el mensaje del Padre fue: a Él oíd. Creo firmemente que hoy se está oyendo más a los instrumentos de Dios que a Dios. Parece que hoy lo que digan los Moisés, los Elías actuales, las denominaciones a las que se pertenecen,
tiene más peso que la propia palabra de Dios. Hoy en día somos como niños, como aquellos que enfrentó Pablo. No, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Tú de que no, yo soy de Asambleas de Dios, a mí no me junte. No, yo soy bautista. No, yo la batería, yo soy adventista. No, conmigo no. No, yo soy presbiteriano. Yo soy no sé cuánto. No, yo soy católico, a mí no me metas en no, yo soy testigo de Jehová, dicen algunos. No, yo creo en esto, yo creo en lo otro. ¿Qué dice tu denominación? En tu denominación se puede hablar en lenguas. En la mía no. Ah, pues en la mía sí. Y le damos más importancia a lo que dicen los Moisés, los Elías, las denominaciones, que a lo que dice la palabra de Dios. Y estamos escuchando más lo que dicen por ahí que lo que dice la palabra de Dios. Me encanta cómo estoy sirviendo a día de hoy, porque me pregunta, ¿y a quién pertenece? Digo, a Cristo. No, pero ¿alguna denominación? Sí, cristiano. Sí, pero ¿cristiano qué? ¿Evangélico? No sé. No, pero eres de asambleas, eres de los hermanos, eres de Filadelfia, eres de... No, soy de Cristo. Y puedo ir y predico en una iglesia metodista, y puedo ir y predico en una iglesia bautista, y puedo ir y predico en una iglesia porque soy de Cristo. Y se le está dando más énfasis a los hombres, a las denominaciones, que a la propia palabra del Señor. Y creo que el mensaje que Dios trajo a los discípulos en aquel monte alto es el mismo mensaje que nos trae hoy a nosotros. A Él oíd. A veces lo que nos impide ver la gloria de Dios es estar anclados en nuestro pasado. Fíjate, los discípulos tuvieron el tremendo privilegio de contemplar la transfiguración de Jesús, pero su mirada estaba clavada en el pasado. Estaba clavada en Elías, en Moisés. Ellos solo miraban a estos hombres y recordaban cómo Dios los usó. Y nuestro Dios es un Dios que le gusta hacer cosas nuevas. Nuestro Dios es un Dios que dice: cualquiera que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de estar en el reino de Dios. Mi Dios es un Dios que hace todo nuevo, dice la Biblia. En Isaías capítulo 43 versículo 19 dice: he aquí que yo hago cosa nueva. He aquí que yo soy repetitivo, dice el texto. No, yo hago cosa nueva y pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Algunos no están preparados para ver la gloria de Dios porque no están preparados para cosas nuevas. El Señor dijo: si ustedes sois odres viejos, jamás podré derramar vino nuevo en ustedes. Porque si ustedes, como odres viejos, con un sistema de trabajo antiguo, anclado en el pasado, arcaico, yo quiero derramar esa presencia, esa gloria, al final les voy a hacer más mal que bien. Voy a producir un daño en ustedes. O dejan de ser odres viejos, dice el texto, o no puedo derramar mi gloria, o no puedo derramar ese vino nuevo. Y si te das cuenta, al final de este pasaje de la transfiguración, ¿quién estaba allí? ¿Quién permaneció? Dice Mateo 17:8: y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Moisés y Elías desaparecieron, como lo haremos todos. Solo Jesús es el que va a permanecer. Todos vamos a pasar. Mira, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, denominaciones. Todos vamos a pasar. Solo Jesús va a permanecer. Por eso Él es el único digno de oír. Por eso el Padre dijo: a Él oíd. Está bien, gloria a Dios por Elías, gloria a Dios por Moisés, pero iglesia, a Él oíd. La iglesia está distraída pensando en sí misma. En Lucas 9:33 dice: y sucedió que apartándose ellos de Él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas. Los discípulos pensaron que permanecer en ese momento allí era lo mejor que les podía pasar, pero ninguno dijo: esto hay que hablarlo con los demás.
Pedro no dijo: chicos, Juan, Jacobo, esto hay que ir corriendo y decírselo a la gente. Esto que estamos viendo, esto que estamos experimentando, es algo tan sobrenatural que todos tienen que conocerlo. Ellos dijeron: no, quedémonos aquí. Bueno es para nosotros permanecer aquí. Hagamos 3 tiendas de campaña y quedémonos. Nosotros no estamos aquí para hacer enramadas y quedarnos aquí por siempre. Este no es nuestro lugar. Nosotros somos peregrinos, dice la Biblia. Estamos de paso por esta tierra. El propósito que tenemos es que la gente conozca de Jesús. Y las distracciones, aunque sean atractivas y queramos hacer enramadas para quedarnos y permanecer en ellas, créeme que son pasajeras. Gracias que al final Pedro lo entendió. Al final Pedro, con el pasar del tiempo, no en ese momento, entendió que Moisés no era nadie, que Elías no era nadie, que simplemente fueron instrumentos de Dios y que la gloria está en escuchar a Jesús. Él dijo cuando escribió su segunda carta, segunda de Pedro 1:18, dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y cuando Juan escribe su evangelio, ¿cómo comienza? Y pudimos ver su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Ellos entendieron que Jesús era lo más importante. Jesús quiere manifestar su gloria. Él quiere mostrarse tal cual es Él. Pero debemos estar pendientes a su palabra y alejarnos de las distracciones. ¿Estás preparado para ver la gloria de Dios? ¿Estás preparado para esas cosas nuevas que Él pronto hará, dice la Biblia? ¿O te vas a quedar diciendo: es que con Moisés era así, es que con el profeta Elías era así? Y Dios irrumpió en ese momento y dijo: a Él oí. Vamos a ponernos de pie y a cerrar nuestros ojos. Iglesia, hemos de alejarnos de las distracciones. Hemos de entender este mensaje que Dios trajo a los discípulos, que yo creo firmemente que es un mensaje para la iglesia de hoy. Una iglesia distraída, una iglesia poniendo a la misma altura de Jesús al hombre, una iglesia pensando en cosas que no tienen idea de lo que hace, como hacía Pedro, una iglesia pensando en tonterías, pensando que lo importante era hacer unas reuniones, unas enramadas. Y nos estamos perdiendo lo mejor, que es oír la voz de Jesús. Nos estamos perdiendo la mayor gloria de Dios, que es escuchar la voz de Jesús. Es su gloria. Tenemos que creer en Jesús. Tenemos que creer en Él, nada más en Él. Todo lo demás es pasajero. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Así que en esta tarde me gustaría que adoremos a nuestro Dios y le cantemos: creo en ti, Jesús. Creo en ti, mi hermoso Dios.